escrita, la lengua es planeada y ese es un rasgo muy importante. Cuando yo escribo, planeo que voy a escribir. Y la lengua escrita de suyo es duradera, pues porque queda plasmado en una hoja, ¿sí? En un portador, se le llama portador textual, y yo puedo leer cosas viejísimas en lenguas que ni conozco tal vez o que puedo aprender en algún punto, de tiempos remotos, de gente que no tiene nada que ver conmigo, porque la lengua escrita se vuelve un objeto, ¿m? No está ligado necesariamente a un sujeto, como la lengua oral. En la lengua oral yo sé quién me habló, yo sé qué intención tuvo, estuvo presente mientras me hablaba. Bueno, la lengua escrita no, la lengua escrita se objetiviza. En ese sentido, decimos que la lengua oral se da en contextos directos de comunicación, donde está presente el hablante y el oyente. Y claro, con el gesto, con la entonación, yo puedo entender la intención que tiene de comunicar el otro. Muchas veces hasta nos interrumpimos y a media palabra ya estamos en desacuerdo sin terminar de escuchar, porque ya sabemos lo que va a decir. No me digan cuando estamos peleando con alguien muy conocido, ¿no? Ya hasta sabes con qué te va a salir. Bueno, puedes hasta anticipar, porque tiene que ver con este vínculo presencial que vamos teniendo con las personas. En cambio, cuando estamos hablando de lengua escrita, el receptor y el que emite el mensaje están muy distantes, a lo mejor nunca se conocen. ¿Cuántos cuentos, cuántas novelas, cuántos textos informativos han leído ustedes de cuántas personas que si se topan en la calle no los reconocen y no los necesitan reconocer tampoco? La lengua escrita entonces está hecha para que viaje en el tiempo, para que viaje en el espacio. La lengua oral no, salvo que grabáramos o hiciéramos un video. Decimos que gran parte del significado de la lengua oral está fuera del texto discursivo porque vamos aludiendo a lo que pasó, a lo que nos dijeron, los acontecimientos, y fíjense cómo las narrativas, que son de los textos orales más antiguos, donde narramos acontecimientos, pues tienen que ver con acontecimientos, ¿no? Viene un gran diluvio y entonces se hacen mitos alrededor de la lluvia y eso se vuelve un relato y las referencias siempre están puestas hacia afuera. Pero cuando estamos escribiendo, como es producto del pensamiento, esas referencias también están puestas hacia adentro, hacia mis reflexiones, hacia con qué lógica tengo que transmitir estas ideas. Quiero que sea impactante, quiero que sea misterioso, quiero ganar la atención de mi lector para que me lea de principio a fin, quiero que se divierta, quiero que se conmueva. ¿Qué quiero hacer con él? ¿Lo quiero convencer? ¿Quiero convencer de que esta es una buena oportunidad de trabajo? ¿O quiero convencerlo de esta idea política o de este análisis del material que estoy presentando? Y entonces fíjense cómo los significados están dentro del mismo texto y dentro también del que lo ideó. Es algo interno y eso hace pues que sea diferente y que necesites información diferente que cuando te está hablando alguien. Cuando te está hablando alguien, te dice la señora de allá adelante y hasta el gesto te ayuda a saber de qué señora se está tratando. La mímica, la entonación, que yo pueda pausar, que tú puedas poner cara de ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Hace que yo regrese y te llene de información lo que se requiere, pero por escrito no. Por escrito el que escribe, el emisor, tiene que pensar en esos escenarios y hay escritores fabulosos que piensan tan bien, que son más legibles, más fáciles de seguir, que aquellos que encriptan demasiado la información y te dan pocas pistas de a qué se referían. Ya dije esto de que se acompaña de elementos como la gesticulación y las entonaciones o las pausas, que se les llama elementos no verbales, pero fíjate que la escritura solo se vale de escritura, no solo de letras, de escritura. La longitud de la línea, donde voy a hacer el corte de línea, la puntuación, la ortografía
el acomodo en página. A todo eso se le llama recursos escritos o recursos editoriales. Va con un dibujo, va con una foto, va con pie de foto, no va con eso, va con letra grande, va con letra chica, va casi oculto en el pie de página, ¿dónde está puesto? Y todo eso da información de cómo tienes que interpretar el texto escrito. Yo acá puse unos ejemplos. A mí me encanta ver letreros en la calle porque puedo jugar con muchas cosas para seguir hablando de qué más rasgos tiene la escritura. Fíjate cómo apenas un rasgo cambia el sentido de lo que está escrito. Eso tiene la escritura, tiene una economía de recursos asombrosa. Entonces, no es lo mismo un letrero, este me lo encontré camino a Mialco, que dice, cuida la vida silvestre. Pero nació el nieto de un amigo mío y le pusieron de nombre Silvestre. Entonces, cuando yo veía el letrero, empecé a jugar con cuida la vida silvestre, como si me dirigiera a Silvestre en ese mismo anuncio. Ya encontraron cuál sería la escritura de cuida la vida silvestre. Pero ¿qué pasaría si el que escribiera el letrero fuera Silvestre? Y que Silvestre estuviera dando la indicación de cuida la Cuando vida él, Silvestre. Y entonces Silvestre es el que firma el letrero. Y fíjense cómo con una simple coma, punto o ausencia de coma y punto cambia absolutamente la interpretación del texto. En una puede ser una indicación generalizada donde se dice cuida la vida silvestre. Es una indicación clara para cualquiera que pase por ahí. Pero si yo digo cuida la vida silvestre, que es con la coma ahí puesta, pues me estoy refiriendo que Silvestre es el a quien le digo en específico que va a ser el que cuide la vida. Ahora, en la última, Silvestre nos lo dice a nosotros, cuida la vida, Silvestre. Y Silvestre está poniendo su nombre al final. ¿Me explico? Es un ejemplito para que veamos entonces cómo son estos recursos o algunos de estos recursos de lo escrito y cómo se gana la autonomía del texto a través de muchos, muchos recursos. Yo les platico de algo que me moría de la risa. Esto se publicó en un periódico verdadero y generó hasta la demanda del periódico, porque fíjense que puso el burrito que escribió el encabezado de la noticia. Pone, Pablo Alborán reina en la música española. Esa simple coma hace que Pablo Alborán, que no tengo el gusto de conocer, sea interpretado como la reina de la música española. No que la música de Pablo Alborán reine, ¿sí? En la música española. Una sola coma cambia el sentido gramatical de la frase, el significado, y este hombre puso una demanda por este encabezado. Les voy a enseñar otros ejemplos para que vean qué pasa con el nivel de conciencia que genera la escritura. Porque todo esto es toma de decisiones. Yo dije la diferencia entre la lengua oral y la lengua escrita, pues es que una es pensada, es planeada, pero entonces no cualquiera puede publicar algo, ¿no? Porque entonces vienen problemas si no domina las herramientas de lo escrito. Yo encontré un letrero, este estaba en un pueblito en el estado de Hidalgo, que decía, se vende pañal para niño suelto. Y yo pensaba, ¿será un pañal especial para nenitos con diarrea? ¿O será que los pañales son los que se venden de manera suelta, uno por uno? ¿Dónde acomodo el adjetivo condiciona la interpretación? Y alguien malidicente como yo, pues le encanta el ejemplo para mostrar cómo el nivel de dominio sobre lo escrito, la reflexión gramatical a la que te obligas cuando publicas cosas, pues hace que puedas encontrar estas sutilezas que cambian el mensaje y que te dicen mucho de quién escribe. Hay gente que escribe en sus chats, no puede ser posible. Si no es posible algo,
luego entonces no puede ser. Es como entrar para adentro o salir para afuera, ¿cierto? Bueno, la magia de la escritura es que nos vuelve evidente cosas que decimos y que cuando las decimos desde el lenguaje oral, están bien, no pasa nada. No pasa nada. Es esa llave de agua que decía antes, que rápido va fluyendo y rápido vamos interpretando y sin mucha conciencia vamos asumiendo y le damos prioridad al discurso mismo y al sentido en conjunto que a las palabras en lo individual. Pero cuando escribimos no es así. Cuando escribimos cobramos conciencia de todo, de qué decimos, de cómo lo decimos, de qué recursos nos valemos para no dar lugar a equívocos. Nos damos cuenta de los equívocos. Acá yo les enseño otro ejemplo que es muy común en la oralidad. Le dio el dinero a su mamá de María, donde hay una doble marcación, ¿no? De a quién le dan el dinero. Si yo digo, le dio el dinero a la mamá de María, pues de María ya está aclarando de quién es la mamá. Luego entonces, aquel su mamá de María, el su, está duplicado, si logran ver. Nuevamente, hay variantes de la oralidad que posibilitan una realización como esta y no hay problema. Pero cuando escribimos sí hay problema, porque nos hacen ver que faltó una reflexión mayor sobre lo que vamos a poner, sobre la selección de las palabras con las que vamos a realizar un mensaje por escrito. De lo que estoy hablando entonces es de una diferencia en el nivel de conciencia gramatical de la lengua que se tiene. De manera oral, pues la gente habla sin ninguna dificultad, se da a entender perfectamente, esté alfabetizada o no, y tiene una vida eficiente, feliz, no hay problema si no ha hecho conciencia gramatical. Pero por escrito, como necesitas organizar el discurso y eficientarlo porque tienes un espacio limitado para que se dé, tomas conciencia de cuál es esa gramática, cómo se arma la cohesión lógica y la coherencia de los textos para que embonen muy bien. Y entonces con pocos recursos podemos armar historias, descripciones, explicaciones amplias, profundas y con un número limitado de texto. Los errores en la oralidad causan muy poca censura, de hecho hasta generan chistes, pero si yo escribiera con faltas de ortografía algo, ustedes dudarían de mi nivel educativo y dirían, ¿y esta señora qué, no? No sabe ni escribir. Bueno, la escritura deja ver el nivel de escolaridad de las personas, el nivel de dominio sobre la herramienta número uno del conocimiento. La herramienta número uno del conocimiento es la lengua escrita. Es una lengua intencional que además nos hace generar palabras especializadas porque como en una hoja tengo que comunicar algo, si yo le doy demasiadas vueltas para explicar, pues no me va a alcanzar el espacio. Pero si yo empiezo a tener un vocabulario especializado y empiezo a usar señales editoriales especiales, como los encabezados, como las itálicas, como las negritas, pues puedo comunicar más fácil con menos espacio. Y eso ha condicionado también qué es la lengua escrita y estos elementos que se han ido acumulando para volver eficiente la comunicación. En lengua oral, por ejemplo, tenemos muchas variantes dialectales. Variante dialectal es la forma de habla de una comunidad. Y ustedes ya se habrán dado cuenta que yo del sur del país no soy ni del norte tampoco. Y lo saben simplemente porque hablo cantadito, ¿no? Y hablo con el estilo cantadito del centro del país porque pues yo soy de la Ciudad de México y esta es mi variante dialectal. Tenemos entonces diferentes variantes dialectales en la lengua oral, pero fíjense que en la lengua escrita se neutralizan. Y a menos de que el autor se esmere muchísimo
en hacernos saber la variante dialectal si fuera un escritor de novela, en realidad se neutraliza y tenemos una variante estándar del lenguaje, en el caso del español, que muchas veces ni siquiera sabríamos si el que escribe es de la península ibérica o si es de Cuba o si es de México, ¿no? Siendo que son variantes dialectales muy diferentes. ¿Qué más? ¿Cómo es la lengua oral? Bueno, es de amplio uso, todo el mundo la practica, la frecuencia de uso es tremenda, ustedes apenas se despiertan y si son como yo, hasta solitas hablan, ¿no? Yo siempre digo, ay, qué padre está la mañana y me asomo y me digo a mí misma, qué rico está la mañana, está fresquito. Bueno, se usa con otros y hasta con uno solo, pero la lengua escrita se usa de una manera más restringida. Y aunque sí es cierto que ahora tenemos estos gadgets donde estamos mandando mensajitos por escrito con más tiempo, la verdad es que no publicamos en el sentido más viejo de la palabra publicar todo. Eh, yo oía a un escritor hace poquito que decía, no es lo mismo ser escritor que ser autor. Bueno, los autores son unos cuantos, ¿eh? En el cúmulo de todos los que hablamos, ser escritores de poquititos. Yo no sé cuánta gente tenga en esta sala publicado algo, pero serían poquitos a comparación de la gente que habla. En esta sala todo el mundo habla, estoy segura. Entonces, bueno, es más restringido y está asociado con los expertos de una comunidad porque es el vehículo de transmisión del conocimiento. Quien tiene una publicación que se lee, que se divulga, no a través del Instagram ni del chat de yo no me acuerdo qué, pues que publica un libro, a eso me refiero, un artículo, una revista, algo por el estilo, es mucho menor que la cantidad de gente que habla. La lengua oral tiene pocos registros de habla. Registro quiere decir usos sociales diferenciados por estratos. Por ejemplo, en mi generación todavía nos enseñaban a hablar de usted, ¿no? Y a la gente mayor se le hablaba de usted o cuando estabas haciendo alguna relación laboral se hablaba de usted. Y ahora resulta que todos hablan de tú. Se ha restringido bastante más el registro de habla. Y en la lengua escrita tenemos una amplitud tremenda de registros textuales que generan los géneros textuales y dentro de cada género hay una diversidad de variantes. De manera que yo no me animo mucho cuando se trata de un texto, por ejemplo, legal, no me animo tanto a leerlo en voz alta y a entenderlo porque está hasta en un lenguaje especializado. O qué tal cuando estamos leyendo de un tema que no tenemos idea y que tiene su propia jerga y entonces las palabras están ya tan especializadas como serían, por ejemplo, artículos de medicina o este que les decía legal, ¿no? Como para abogados o cosas por el estilo, que nos quedamos al margen un poco de lo que se está comunicando. Entonces, en lo escrito se ha ido especializando junto con la especialización que se ha logrado del conocimiento. En la lengua oral se requiere poco tiempo para su adquisición, apenas si 2 o 3 años. Ustedes tienen seguramente identificados niños que a los 2 años ya son unos periquitos o al menos entienden un montón. A lo mejor no producen tan bien, pero entienden muchísimo del lenguaje oral. Para los 3 son perfectos y si alguien se demora demasiado y a los 5 o a los 4 apenas empieza a hablar, nos preocupamos porque lo normal es que muy chiquitos empiecen la producción del lenguaje. Y en lengua escrita no pasa así. La lengua escrita, por un lado, nunca se deja de aprender. Uno pareciera que es experto en un área, pero no se es experto en todas las áreas del lenguaje escrito. La lengua escrita siempre va a estar teniendo desafíos para los lectores y para los que escriben. Y a diferencia de la lengua oral, la lengua escrita desarrolla reflexiones metalingüísticas. Esto que yo decía de tomar conciencia, de
qué dije, con qué palabras, en qué sentido gramatical, pongo si dos preposiciones o si el adjetivo antecede a tal sustantivo o al otro. Todo eso se llama reflexión metalingüística. Cuando yo aprendo a leer y escribir, entre otras cosas, aprendo a pensar sobre el lenguaje. Y ese es el valor número uno de la alfabetización. No es tanto poner el sonido equivalente de cada letra, sino más bien pensar sobre el lenguaje y empezar a entender esta gramática de lo escrito, porque es muy diferente a la de la oralidad, pues porque se necesita economía de palabras, vocabularios especializados, formas gramaticales lógicas, concienzudamente armadas para que de verdad cumplan el propósito comunicativo. Se desarrolla entonces una conciencia metalingüística, pero también metatextual. Textual en el sentido, texto es como tela, viene de la misma familia etimológica, tela y texto. Y fíjense cómo en una tela hay un entramado, ¿no? Si ustedes piensan en una telita, como una cambaya o algo así de telar de cintura, se nota muy bien, ¿no? Cómo se van entretejiendo los hilos, unos horizontales, otros verticalmente. Bueno, el entramado, el texto del lenguaje escrito es la puesta en página. ¿Cómo está puesta el texto en página? Y ya voy a terminar mi exposición, y los que me conocen ya saben que me encanta leer en voz alta. Y hoy no va a ser la excepción. Permítanme un momentito para cambiar la pantalla. Y les quiero mostrar un texto para ver qué es eso de la conciencia metalingüística y metatextual. Ahora comparto pantalla y ya estoy a una nadita de acabar la exposición para darles también lugar a sus preguntas. Este texto es de una escritora mexicana que ganó premio de poesía en la FIL del año pasado. Ella se llama Coral Bracho. Si nunca la han leído, léanla, es una maravilla. Y ella no escribe para niños, pero se animó a hacer un cuento para niños. Ella escribe poesía, es maravillosa. Este cuento se llama ¿A dónde fue el cien pies? Y miren cómo va el texto. Yo aquí en la portada puedo identificar información de diferente nivel y ahí vamos a frenar el análisis textual. Yo tengo un título que sobresale en letras rojas y tengo además más información en la parte de abajo del texto, donde está el nombre del autor, de la autora, Coral Bracho, el ilustrador, que es el Fisgón, que es un súper caricaturista mexicano, ¿no? Rafael Barajas. También tengo información sobre la casa editora y lo veo ahí en un circulito. Bueno, todo eso es información que tengo a disposición sobre el origen de este texto. Es la identidad del texto de un cuento, ¿a dónde fue el cien pies? Y yo veo además signos de interrogación, o sea que es una pregunta, ¿no? ¿A dónde fue el cien pies? Como lo entone no importa, yo sé que es una pregunta. Y además sé que trata de animales, ¿no? Por las ilustraciones. Ahora fíjense, ¿eh? Qué cosa tan bonita. Yo estaba mirando al fin las cebras que pasaban cuando un cien pies vino a dejar 2 pulgas disfrazadas. Y, a ver, espérate. Yo estaba mirando. No me está presentando a los personajes del cuento de ninguna manera. Va en diálogo directo como va. No me hizo una introducción, había una vez en una selva. No, con un diálogo directo ahí está entrando. Y yo como lectora tengo que saber quién está hablando. Estaba yo mirando al fin las cebras que pasaban cuando un cien pies vino a dejar 2 pulgas disfrazadas. ¿Quién está hablando? ¿De dónde me pesco para hacer la información? Bueno, en un texto como los narrativos escritos para niños, las ilustraciones forman parte de la textualidad y eso es importantísimo saberlo porque si no ya me quedé sin información relevante.
Y yo tengo que hacer acá una inferencia. Fíjense, qué trabajo lógico tan grande. Tengo que decidir si está diciendo que yo mirando al fin las cebras que pasaban, bueno, el que habla no son las cebras. Cuando un cien pies vino a dejar, y acá se ve un cien pies a la orillita, vino a dejar 2 pulgas disfrazadas, entonces ni el cien pies, ni las pulgas, ni las cebras son los que hablan. Estaba yo mirando, o sea, de ser este señor de los bigotes con algo que sirve para ver. Y tengo que hacer una inferencia textual. Muy bien, me voy, quédense aquí, no brinquen, no salgan, saluden, vean, siéntense bien, no griten, no distraigan. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es el mismo el que habla? O no, comadre, porque fíjate cómo en la parte de arriba no hay comillas, en la parte de abajo sí hay comillas. Y eso quiere decir que otro es el que está hablando, ya no es el yo que estaba mirando. Es un otro que está hablando y tampoco sé quién está hablando. ¿Quién podrá ser el que habla? Pues a lo mejor una de las pulgas o a lo mejor el cien pies, no sé. Bueno, este es un primer recurso de la autora para generar intriga. ¿De quién estará tratándose este cuento? Sigue el cuento y dice, este señor, y fíjense cómo otra vez hay comillas, o sea, ya cambió el que está hablando. El recurso de Coral Bracho no va a ser diálogos largos, ¿no? Como de otros autores, sino ella está jugando con las comillas. Vuelven a aparecer las comillas. Este señor, y ese era yo, y fíjense cómo se tiene que interpretar entre paréntesis la aclaración del diálogo. Este señor, y ese era yo, las va a cuidar, calladas. Me voy. Siéntense ya y sean muy educadas. Y hasta está dando recomendación. Ha de ser, pues se me figura el cien pies, porque en el dibujo, en la ilustración, yo aquí veo el cien pies como dirigiéndose a las pulgas. Ahora fíjense todo lo que tiene que pensar el lector. Pues él sí empieza de ser que está a cargo de las pulgas, porque hasta les da la recomendación de que calladas y que siéntense. Y esas pulgas han de ser canijísimas, porque en la página anterior decía, a ver, ya me brinqué mucho, decía, muy bien, me voy, quédense aquí. No brinquen, no salgan, saluden, vean, siéntense bien, no griten, no distraigan. ¿No? Pues el cien pies en una de esas es el cuidador de las pulgas, si no es que la suegra de las pulgas. Pues yo demasiadas recomendaciones, ¿ya vieron? Quiero que noten además cómo la escritora, además de que está generando intriga a través de no decir directamente de quién está hablando, que genera este interrogante, quién será el que habla, también está escribiendo en verso. Y para los niños, para las niñas, escuchar este tipo de lenguaje es absolutamente atrapante. Hay quienes estudian el valor de la poesía y una de las cosas que se dan cuenta es que los niños desde muy temprana edad, desde bebecitos, les gusta muchísimo la sonoridad que genera el verso. Entonces, eso también es un recurso de esta escritora, ¿no? A mí me encanta este cuento. Cogió el cien pies, tosió y chifló, volteó a verlas sentadas, les dijo adiós y ahí me dejó sus pulgas encargadas. Y otra vez tengo que inferir quién es el que está hablando. Fíjese cómo acá no hay un narrador que facilite la presentación. Hasta aquí voy a dejar el cuento, los y las dejo intrigados para que puedan leer este magnífico cuento después ustedes solitos. Y me quedo súper atenta a sus preguntas, por favor, para que si nos hacen favor de enviarlas, yo con muchísimo gusto estoy para responderles. Excelente, Moni, muchas gracias. Y a ver, quisiera ver si hay algunas preguntas por ahí. No sé si Ere o Noelia nos pueden decir si hay algunas preguntas tanto en el Zoom como también en el Facebook. Hasta ahorita en el chat del Zoom no tenemos preguntas, pero si gustan animarse los asistentes, algún comentario, alguna duda, alguna pregunta para sus estudiantes, para la familia, para la casa que puedan hacer respecto a la lengua escrita, pues sería
bienvenida aquí para la doctora Mónica. Sí. Y por Facebook, al momento tampoco hay preguntas, pero sí muchos comentarios, maestra Mónica. Que excelente ponencia. El CAM 15 presente desde Hermosillo. Saludos desde Cuernavaca, Morelos. De Zapopan, Jalisco. El CAM Jean Piaget. El CAM 3, el CAM 1. La UDEI 399. Y bueno, nos preguntan si se queda grabado el webinar, que así es, sí se va a quedar grabado. Excelente, muchísimas gracias, Mónica. No sé si alguien quisiera, digo ya, si no, pusieron sus preguntas, pero quizás si quieren abrir el micrófono, dar algún comentario. Bueno, mientras te animan las personas, Moni, yo te quisiera preguntar, me quedé pensando mucho en cuando conversamos acerca del webinar, bueno, y lo que estamos haciendo, ¿no? El proyecto que estamos haciendo, acerca de que hablabas acerca de que la lengua escrita es un derecho de todos los niños y las niñas. Entonces, quisiera que nos pudieras ampliar un poquito pues este concepto, esta idea, ¿no? Que es tan importante que todos la tengamos tan clara. Claro, te agradezco mucho, Marta. Hace ratito yo decía que algo que se obtiene junto con la lengua escrita es un desarrollo metalingüístico, metacognitivo. Me doy cuenta del lenguaje, cómo funciona, lo puedo manipular, lo puedo usar a mi conveniencia para comunicar, pues, cosas importantes, trascendentes, generar efectos en mis lectores. Y fíjense que por esa razón es que está ligado al conocimiento. En la historia de la ciencia se reconoce la presencia de la escritura como el vehículo para que se pueda no solamente plasmar lo que se piensa, sino a volver a pensar sobre lo que ha quedado plasmado. No conocemos nada de una sola vez, sino de acercamientos progresivos, de plantear, de dudar. Entonces, pensar y escribir están ligados y es la posibilidad incluso de heredar la cultura. No tenemos que inventar cada vez el fuego, ni cada vez las medicinas, ni describir cada vez los padecimientos. Puede ser que alguien en otro tiempo, en otro lugar, a través de la escritura, pues vaya definiendo un problema de tipo social, de tipo personal, yo qué sé, y dé alguna hipótesis explicativa o alguna solución. Y si yo en este momento leo ese texto, puedo cuestionar. Y de hecho eso hace el conocimiento, eso nos hace expertos en algo. Puedo cuestionar, puedo darme cuenta de lo que piensan otros, puedo cambiar mi propia manera de pensar, puedo aportar, puedo enriquecer. Y esa ha sido la historia de los humanos a través del conocimiento. Progresivamente regresamos, evaluamos, nos damos cuenta de contradicciones, generamos nuevos observables y volvemos a escribir y volvemos a publicar y volvemos a discutir algo de cualquier área del conocimiento. Si yo digo que la alfabetización es un derecho humano, estoy aceptando que el conocimiento es un derecho humano porque es el vehículo para la toma de conciencia de lo que hay, de la cultura que hay, y el vehículo para comunicar lo que sea que yo pueda aportar a mi entorno social, a mi entorno artístico, a mi entorno político, a mi entorno de conocimiento especializado. Entonces, eso es un derecho. Es diferente acercarte a la vida sin desarrollar un pensamiento crítico. Se vuelve muy difícil ser crítico si no puedes regresar sobre las ideas. Y fíjate cómo lo que hace la escritura es fijar esas ideas y hacer posible que regresemos una y mil veces a plantearnos,
a decir si estoy de acuerdo, ay, le falló tal cosa, en ese tiempo no se habían dado cuenta de tal otra, ¿qué diría este autor si viera estas evidencias o estos nuevos datos que ahora tenemos? Eso es ser crítico, no solamente hay que dudar de lo que escuchamos, sino hay que pensar por qué, y para eso hay que regresar muchas veces sobre algo. Eso hace posible la escritura, porque lo vuelve un objeto, ¿no? Es el pensamiento vuelto objeto para volverlo a mirar, para reflexionar, para criticar, para aportar, para asumir, para discutir, para enriquecer. Por eso es un derecho humano, porque todos tenemos derecho a participar de la cultura humana, del conocimiento humano y de generar nuevas formas de cultura, nuevas explicaciones, aportar a nuestro entorno. Gracias, doctora Mónica. Aquí hay también en el chat nos llega una pregunta respecto a todo esto de las funciones, ¿no? De la lengua escrita que nos ha dejado muy claro, pero particularmente les gustaría a una ponente, a un asistente que usted comentara la importancia de leerle a los alumnos. Y yo agregaría con este texto que nos dejó así, bueno, me dejó encantada, ¿no? Tanto la lectura como el tipo de texto, los recursos que utiliza ¿dónde está, a dónde se fue el 100 pies? Em, ¿Qué tipo de cuentos o qué tipo de historias que son las que atrapan a los niños pudiera usted recomendarnos a las familias, a los profesores que están aquí escuchando? Gracias. Yo agradezco mucho la pregunta. Primero, es importantísimo leer en voz alta, sepan o no leer los niños y las niñas. Es importantísimo porque es la exposición a la cultura letrada, ¿no? Es esta entrada bonita de miren todo esto maravilloso que tenemos para heredarles. Ese aprender también a escuchar y acercarse a las formas gramaticales de lo escrito que como ya lo vimos son muy diferentes de lo oral, ¿no? Entonces abre la posibilidad de ver, de encontrarte con ese mundo. Los cuentos, mientras sean cuentos, bienvenidos. ¿Cuál es el mejor cuento? El que te guste a ti, el que te llene a ti. Yo tengo una colección muy grande de cuentos. Yo no podría decir cuál es mi favorito porque soy fan de los cuentos bien contados, de los cuentos con intriga, de los cuentos con lenguaje raro, de los cuentos con lenguaje corto, de los cuentos que juegan con palabras que no existen y con personajes que no existen, pero también me gustan mucho los de realidad y tenemos un acervo muy, muy grande. Los cuentos son de los tipos textuales más recientes. Fíjense que no había cuentos en el siglo XIX, no en el nivel que tenemos ahora. En el siglo XX fue el boom de los cuentos ilustrados para niños y tenemos miles por miles cuentos. Entonces, ¿cuál puedes leer a tu hijo, a tu estudiante? El que te guste, el que tú encuentres disfrutable, el que encuentres divertido o interesante. A veces yo leo algunas cosas de poesía y lo encuentro delicioso, como que toca el corazoncito, ¿no? Con las emociones. Algo que a ti te guste generar para ti mismo, seguramente que le gustará escuchar a tu niño o a tu niña. Gracias, doctora. Bueno, hasta ahorita aquí en el Zoom, no sé si no hay en el chat alguna pregunta, si de los asistentes tiene alguna, adelante, por favor. Me parece que Claudia tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, a mí me llamó mucho la atención la frase que comentaste sobre las ilustraciones forman parte de la textualidad. Hace muchos años tuve un alumno con síndrome de Asperger que precisamente al enfrentar la escritura generaba él en esa situación de mucha ansiedad, se detonaban como muchas situaciones que yo en su momento desconocía y que llegaba con actividades muy padres de escritura. Y pues mi sorpresa fue otra, ¿no? Pero cuando descubro que él era muy hábil para dibujar, entonces, se dejó como escuela tener esa presión sobre la escritura y se le dio la oportunidad de que sus ideas las representara a través del dibujo.
Entonces, este fue un vehículo y él empieza a crear a partir del dibujo sus historias sociales y nosotros trabajamos con él un diario en donde él iba narrando lo que él vivía, lo que le acontecía, plasmando como estas emociones y desde y esto fue como el vehículo para que después fuera dando palabras a esas imágenes y que poco a poco fuera incorporando un texto narrativo ya con mayor fluidez. Y es muy cierto esta parte que dices, ¿no? Las ilustraciones forman parte de la textualidad porque estas le van a dar sentido y le dio sentido en esta parte, es el dibujo, era su oralidad. Y bueno, aunque ya después, cuando lo va retomando, se va considerando esta parte de la puntuación, de esta metalingüística y demás, que le va dando otro sentido para que represente lo que él quiere expresar, ¿no? A partir de esa reflexión de la lengua que en su tiempo en los programas del 93 estaba ese eje, ¿no? La reflexión sobre la lengua y que retomaba esta parte. Entonces, creo que pocas veces nos llegamos a detener a hacer un análisis tan profundo de lo que implica los signos de puntuación y lo dejamos pasar de largo y a veces nos damos con bien servidos con que nuestros alumnos escriban y no hacemos mucho énfasis en la puntuación que es tan importante. Sí, sí, muchas gracias por tu comentario. Así es todo. Para poder interpretar lo escrito hay que entrarle a todo lo que está puesto en la página. Acá, pues trabajé con un cuento ilustrado, pero si ustedes piensan en los informes, por ejemplo, las tablas de datos, las ilustraciones que acompañan a lo mejor un folleto, pues tenemos montones de recursos editoriales puestos en la página que tenemos que saber interpretar, ¿no? Hasta las viñetas, por ejemplo, en un código o en la Biblia misma, ¿no? Todo esto, los versículos, los capítulos, toda la organización del texto, pues tienen también un sentido. Doctora, en el Facebook nos preguntan, ¿cómo trabajas el análisis metatextual? ¿A través de modelar, verbalizarlo para hacerlo consciente o cómo lo trabajas en los primeros lectores? Fíjate que me gusta mucho la pregunta. Uno, leer en voz alta, ese es el vehículo número uno. Y luego ser sensible a tu público, ¿no? Al que te está escuchando. Leer en voz alta genera vínculos sociales, emocionales con los niños, con las niñas, y eso es bien bonito. Y tú vas viendo las caras de sorpresa y puedes frenar y decir, ¿quién está hablando, eh? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Y ahora sigue hablando el mismo personaje o ya será otro? Y es en el entusiasmo de escucharte leer que ellos también van aprendiendo a interpretar, porque finalmente este análisis metatextual es el resultado de interpretar todos los elementos. Entonces, sí, con niños muy chiquitos, que no hay tampoco la pretensión de que se vuelvan grandes literatos de 4 años, sí es muy importante emocionar, leer en voz alta, frenar si tienen dudas, preguntar cómo te diste cuenta, aprovechar todo lo que está puesto en la página para que ellos también vayan participando. Y entonces quiere decir leer por las buenas. Muchas veces leemos por las malas. Y la hora de que el maestro lee es la hora más aburrida, ¿no? Y luego te hacen el examen como si de veras tuvieras que contestar preguntas que ni al caso vienen sobre la trama. Y digo que ni al caso vienen porque es la toma del examen y no el disfrute y no el regocijo que da hacer sentido del texto. Y cuando lees en voz alta, pues comunicas esta emoción con la que tú te enfrentas al texto. Para mí la regla por eso es siempre lee algo que a ti te guste, porque lo que estás enseñándole a los niños y a las niñas es hacer sentido del texto. Esa es la mejor reflexión metalingüística. Y ya ellos con la experiencia van diciendo, se fijó en la ilustración. Ay, de esa autora ya habíamos leído y hasta te lo van diciendo. Otra vez escribió en verso y son fabulosos.
eso quiere decir que entonces también les otorgues tiempo, ¿no? Yo no leo más de 10 minutos a los niños y puede ser que un libro corto lo lea en varias sesiones de 10 minutos, pues porque no acabamos de leerlo de todo lo que lo disfrutamos. Claro. Adelante, Gerardo, también esta otra participación aquí en... Sí, muy buenas noches. Pues ante todo, gracias por impartir todos estos temas tan interesantes y útiles que nos sirven en la educación. Yo me quedo mucho con la reflexión de esa importancia en crear en el alumno el interés, la curiosidad de que la escritura y la lectura pues nos da mucha información interesante, ¿no? Y útil. Entonces, una vez que, muy acorde a lo que amablemente nos comparte la expositora, ¿no? De cómo a través de lo que yo les pueda leer, esa emoción, ese sentimiento que yo les pueda ir transmitiendo a ellos, les va a ayudar a ellos a entender que es una vía muy padre para poder comunicarnos hasta de manera sentimental, ¿no? Entonces, el interés es muy importante, el motivarlos, el estimularlos y sobre todo en que sepan cuál es la utilidad y no se vuelva algo monótono como en muchas ocasiones nosotros tuvimos que vivir en la escuela, ¿no? Entonces, agradezco esta oportunidad y pues seguimos pendientes de este tipo de temas. Muchas gracias. Gracias. Por el momento no tenemos más preguntas ni comentarios, Marta. Excelente, muchas gracias, Ere. Bueno, pues yo nada más quisiera comentarles una anécdota que ayer hablando con mi hermana, que es maestra de la normal de educadoras, ¿no? Entonces sacó no sé, sus proyectos que tenía y me enseñó un cuentito que hizo cuando ella era maestra de preescolar con los niños. O sea, lo digo para todas las posibilidades que hay de este acercamiento a la lengua escrita en donde o sea, la idea fue después de analizar textos, etcétera, vamos a hacer un libro, ¿no? Y entonces los niños fueron los autores del libro. Había una niña que no hablaba, casi no hablaba ella, pero dibujaba muy bien. Ahorita me acordé por lo que Claudia mencionó, ¿no? Entonces ella fue la ilustradora de otra de las niñas que hizo su cuento, ¿no? Y luego presentaron el cuento en el auditorio del jardín de niños, etcétera. Entonces, cómo esa exposición y cercanía a la lengua escrita es tan importante desde los primeros años, ¿no? De vida. Y bueno, y también me quedo pensando siempre en esta reflexión que creo que los maestros tenemos que hacer constantemente de cuántos libros tengo en mi aula, ¿no? ¿Cuántos cuentos hay? Tengo una biblioteca, asisto a la biblioteca de la escuela, ¿no? ¿Qué tanto leemos dentro del salón de clases como para poder tener ese acercamiento real a la lengua escrita para luego poder incorporar otros elementos más, ¿no? Hacia esta parte? Entonces, creo que es como muy útil este tipo de webinars y de temas, porque finalmente nos recuerda nuevamente que tenemos que sacar los libros, ¿verdad? Los libros tienen que estar al alcance de los niños. Y bueno, después en otro momento hablaremos de también los diferentes tipos de libros más accesibles, ¿verdad? Para muchos de nuestros estudiantes, pero en un primer momento, pues pensar cuántos libros hay, qué tanto dedico este tiempo para la lectura, ¿no? En voz alta para los niños o para la creación de textos, como también comentaban por aquí, ¿no? Ponemos atención en esa creación de textos o solamente esperamos que nos escriban porque todos podemos ir evolucionando en nuestra gramática, en la forma de expresarnos de manera escrita. Entonces, muchísimas gracias, Mónica. Y no sé si quieras dar algún otro comentario. No, pues nada más agradecer su amable atención, su escucha atenta. Si tuvieran preguntas, si quisieran algún otro material, con muchísimo gusto. Esto de que es un derecho humano, el conocimiento y la alfabetización, para mí también es un gran compromiso. Yo creo que sí es cierto que hay pocos que escriben, hay pocos que son especialistas. Esos pocos que escribimos y somos especialistas tenemos que ser absolutamente conscientes de que somos súper privilegiados y que nos debemos a ustedes.
que ustedes son los que hacen realidad el trabajo con los niños, con las niñas, y que todo lo que nosotros sabemos es para ustedes. Así es que con muchísimo gusto, pues aquí estoy a sus órdenes, en lo que yo pueda ayudar, encantada de la vida. Te comentan lo siguiente, doctora. Bueno, comentan aquí en el foro, dice que Salinas Mendoza Atsiri, es una gran reflexión para nosotros mismos, para pensar sobre lo que escribimos y lo que queremos comunicar en todo tipo de texto. En mi caso, por ejemplo, en la elaboración y revisión de los informes pedagógicos, que definitivamente la puntuación cambia el sentido de lo que queremos decir. Gracias. Pues muchísimas gracias, Mónica. Estamos encantados con el tema. Muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar dar este webinar, que como te digo, se quedará también como un recurso para el futuro. Y bueno, seguramente tendremos más momentos de seguir conversando sobre este tema. Ustedes saben que estamos incluyendo en el proyecto Pishan un elemento de alfabetización, que es un tema que vamos a estar muy cercano acompañando a las escuelas del proyecto Pishan, pero también promoviendo este elemento para los estudiantes con discapacidad visual en general, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y pues agradezco también a todos los presentes, agradecemos también a Carla, que fue nuestra intérprete de lengua de señas, también te agradecemos que todo el tiempo estuviste aquí acompañándonos y bueno, pues nos veremos en el siguiente webinar en el mes de junio. Así es que muchas gracias para todas y para todos. Buenas noches y nos estamos viendo pronto. Hasta luego, gracias. Hasta luego.